Nunca pensé que encontraría el amor después de los 65. Mi vida era sencilla, tranquila, pero también solitaria. Con el paso de los años, aprendí a vivir con el silencio de la casa, las noches sin abrazar a nadie y la certeza de que, a esa altura de la vida, el amor parecía haberse ido para siempre. Ya no esperaba nada más allá de la rutina, una rutina cómoda pero vacía. Fue entonces, un día, en un café cerca de la plaza, que todo cambió. Estaba sentado, viendo pasar el mundo, cuando ella entró. Una sonrisa abierta, de esas que iluminan cualquier habitación. Su dulce voz, como una melodía que hacía tiempo que no escuchaba, me llamó la atención. Se acercó y me saludó con tanta naturalidad que, en segundos, sentí que nos conocíamos de años. No veía mi edad. No notaba mi soledad. Solo veía a alguien que necesitaba ser escuchado, alguien que merecía una oportunidad para ser feliz. Nos sentamos a hablar, y me encontré contándome historias de mi vida, riéndome de recuerdos que casi había olvidado. Se rió conmigo, me miró con un brillo en los ojos que me aceleró el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía, no como un anciano olvidado, sino como una persona completa, llena de historias, emociones y deseos. Me dijo cosas que nadie me había dicho en años. Que yo era importante, que mi edad no era un problema, sino un tesoro, que quería caminar conmigo, codo con codo, durante los pocos años que nos quedaban. Y le creí. Le abrí la puerta de mi casa y, más importante aún, le abrí la puerta de mi corazón. Los días siguientes fueron como un sueño. Cada encuentro traía algo nuevo, una conversación sincera, un gesto de cariño, una promesa silenciosa de que no estaríamos solos. Yo, que ya me había resignado a la soledad, redescubría la esperanza. Pero lo que parecía un regalo tardío de la vida estaba a punto de convertirse en una dolorosa lección. Porque a veces, lo que llama a nuestra puerta no siempre trae lo que esperamos. A veces, la sonrisa que encanta también esconde intenciones que no podemos ver a primera vista. Y eso es lo que quiero decirte, para que nadie más pase por lo que yo pasé. Si alguna vez has sentido que tu corazón se acelera por una nueva oportunidad, si alguna vez has abierto tu vida a alguien que te prometió amor, quédate conmigo hasta el final. Esta historia es real. Es mía. Y quizás, al escucharla, puedas evitar un dolor que, confieso, casi me destroza. Tras aquel encuentro inesperado en el café, algo empezó a crecer entre nosotras, una conexión fuerte y genuina. Yo, que antes me había aislado del mundo, me encontré abriéndole mi corazón cada vez más. Era una sensación nueva, casi mágica, sentir que alguien realmente se preocupaba por mí. Durante las primeras semanas, todo se sintió muy natural. Compartimos comidas sencillas, paseos por el parque, conversaciones que llenaban los vacíos de mi vida. Le enseñé mis fotos antiguas, mis recuerdos, y ella me escuchó atentamente, con ese brillo en los ojos que decía, quiero conocer cada detalle de tu vida. Y sentí que realmente lo quería. Le creí. Quería saber detalles, los nombres de mis amigos de la infancia, las historias de mi juventud, los lugares que frecuentaba. Yo hablaba, y ella sonreía, me tomaba de la mano y me hacía reír como nadie lo había hecho en años. Fue un tiempo precioso, un refugio de mi anterior rutina solitaria. Pronto, empezó a involucrarse más en mi vida diaria. Se ofreció a ayudarme con las tareas del hogar, las facturas e incluso con las decisiones que debía tomar. No te preocupes, cariño, yo me encargo, me dijo con seguridad. Y yo, encantada con su amabilidad y cariño, confié en ella. Era como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. No me di cuenta de que la confianza crecía demasiado rápido, quizá porque lo que más anhelaba era alguien en quien confiar, alguien que me cuidara. Parecía comprender mis necesidades, mis miedos y mis esperanzas. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía querida, protegida y valorada. Una sensación tan inusual, tan maravillosa, que me impedía ver cualquier señal de alarma. Venía a mi casa con frecuencia, me ayudaba a organizar mis documentos y preguntaba por mis pertenencias con un interés que yo interpretaba como genuina preocupación. Nunca imaginé que pudiera ser un juego de manipulación. Para mí, era simplemente amor. Pero el amor, como aprendí más tarde, no debería venir con presiones ni secretos. Y en ese momento, era demasiado vulnerable para percibir la delgada línea entre el cuidado y el control. Me sentía feliz, segura, casi rejuvenecida. Era como si mi vida volviera a empezar, con una compañera que me hacía sonreír cada día. Quería creer que esta era la oportunidad que la vida me daba para volver a ser feliz. Poco sabía que, aunque confiaba, ya estaba preparando el terreno para lo que vendría después, la traición que sacudiría todo lo que creía correcto.
Por ahora, todo era amor, cuidado y atención. Me dejé llevar, sin darme cuenta de que estaba a punto de abrir las puertas a algo muy diferente de lo que había imaginado. Si alguna vez has sentido esta mezcla de esperanza e inseguridad, debes saber que no estás sola. Es fácil dejarse llevar cuando la soledad golpea y el corazón clama por compañía. Pero esta historia tiene sus lecciones, y quiero que las conozcas todas, para que nadie más tenga que pasar por el dolor que yo pasé. Después de tantas semanas de sonrisas y conversaciones, empecé a notar algunas cosas, pequeñas, casi imperceptibles, a las que no les presté mucha atención en ese momento. Parecían detalles aleatorios y sin importancia, pero ahora, al mirar atrás, veo que fueron las primeras señales de alerta. Empezó a hablar con más frecuencia de mis bienes, un terreno que había ahorrado, una propiedad que ya no usaba. ¿Por qué no lo vendes? Podrías darle un mejor uso al dinero, me decía con un tono tan amable que parecía que solo quería lo mejor para mí. Confiando en el amor que sentía, pensé que era una preocupación sincera, una forma de cuidar mi futuro. También me sugirió que hiciera algunos cambios en mi testamento, solo para asegurarme de que todo esté protegido y que nadie cause problemas después, me explicaba. Dudé, por supuesto, porque cambiar el testamento me parecía demasiado serio, pero ella tenía una respuesta preparada para todo, siempre con una sonrisa segura que me hacía bajar la guardia. Otra cosa que me llamó la atención fue su interés por mis finanzas. Me hacía preguntas directas sobre el valor de mi casa, sobre cuánto había invertido en ciertos bienes. A veces me sentía incómoda, pero ella pronto se burlaba de mi paranoia y decía que solo era para ayudarme, para planear un futuro tranquilo para nosotras. Me sentía querida, protegida, y eso me cegaba. No quería creer que, tras esa dulce mirada y esa voz cariñosa, pudiera haber una intención diferente. Para mí, todo era un gesto de amor, un cariño genuino. Estas pequeñas señales eran, de hecho, los primeros pasos en la trampa que se estaba formando. Estaba abriendo mi vida, mi corazón y mi hogar a alguien que parecía querer lo mismo que yo, pero que, poco a poco, empezaba a mostrar una faceta que yo no podía ver con claridad. Cuando a alguien le importa tu bienestar, no te presiona para que cambies tu testamento. No insiste tanto en saber el valor de tus bienes. No te sugiere vender lo que amas como si fuera un detalle trivial. Pero la soledad me hacía vulnerable. La esperanza de tener a alguien a mi lado me hizo aceptar explicaciones que ahora veo como excusas. Y así, paso a paso, comencé a perder el control de mi vida. Si alguna vez has sentido que le estás abriendo demasiado tu corazón a alguien, ten cuidado. No todas las señales son fáciles de detectar. A veces, lo que parece amor es solo un juego, y precisamente por eso necesitamos aprender a protegernos, incluso cuando todo parece afecto y atención. Esta parte de mi historia es dolorosa, pero necesaria, porque reconocer las pequeñas señales que ignoramos puede salvar a muchas personas de sufrir como yo. Con el paso del tiempo, esa sensación de cariño empezó a cambiar. Lo que antes parecía un amor silencioso, un cariño sincero, se transformó en algo que apenas podía comprender. Una presión constante, disfrazada de amor, que me oprimía el corazón sin darme cuenta. Todo empezó despacio, casi imperceptiblemente. Ella hablaba con más insistencia del futuro, un futuro que, según ella, tendríamos que construir juntos, pero que requeriría cambios inmediatos. Viajemos, volvamos a empezar en otro lugar, lejos de aquí, decía, siempre con esa dulce mirada, como invitándome a un sueño imposible de rechazar. Pero para que ese sueño se hiciera realidad, dijo que necesitábamos liquidar lo que tenía aquí, vender la casa, el terreno, deshacernos de las viejas posesiones. Confía en mí, cariño, quiero lo mejor para nosotros, repetía con besos y promesas. Esas palabras se convirtieron en un hilo invisible que me oprimía el pecho, haciéndome sentir que si de verdad la amaba, tendría que confiar ciegamente en ella. Yo, enamorada y vulnerable, comencé a ceder. No quería perder la oportunidad de ser feliz, de tener compañía, de sentir que aún le importaba a alguien. En mi mente, cada sacrificio era un paso hacia la felicidad que había buscado durante tanto tiempo. Pero la presión no se detuvo ahí. Empezó a controlar cada decisión que tomaba. Me preguntaba con quién hablaba, cuando iba al banco, qué hacía con mis documentos. Siempre con una sonrisa, siempre con palabras que sonaban a cariño, pero que, poco a poco, me arrebataban la libertad. Sentí un nudo en la garganta, la angustia crecía, pero no sabía cómo reaccionar. Después de todo, era amor, ¿no? O al menos eso era lo que quería creer. Esta es una trampa cruel que muchos no comprenden. Cuando el amor se convierte en presión, cuando el cariño se convierte en control, la línea entre lo sano y lo tóxico se vuelve demasiado fina para verla. Lo he vivido en carne propia.
Me hicieron creer que, para mantener ese amor, necesitaba renunciar a mi independencia, a mis decisiones, incluso a mi seguridad. Hoy sé que el amor verdadero no requiere sacrificios dolorosos, no controla, no manipula. Pero en aquel entonces, estaba cegada por la esperanza, por la necesidad. Si estás pasando por algo similar, por favor, no ignores estas señales. Presta atención a la diferencia entre el amor que abraza y el amor que presiona. Porque a veces, lo que parece cariño esconde un deseo de controlar, de arrebatarte todo. Esta parte de mi historia es una de las más difíciles de contar, porque me hizo perder la confianza en mí misma y en el mundo. Pero también es la parte que me enseñó el valor de protegerme, de no dejar que el amor se convierta en una prisión. Todo parecía perfecto hasta ese fatídico día, un día que cambió mi vida para siempre y que, hasta el día de hoy, me duele recordar. Estaba en el banco haciendo unos trámites cuando, sin querer, escuché una conversación que no debía tener. Una empleada mencionó su nombre, acompañado del de otro hombre. Mi corazón se aceleró, una duda empezó a crecer en mi interior. Pregunté tímidamente, intentando ocultar mi ansiedad, y la respuesta que recibí me destrozó. Descubrí que se estaban realizando varias transferencias de dinero a una cuenta que no era mía. Mi dinero, todo el cuidado que había tenido con mis bienes, iba directo a sus manos, y a la vida de ese otro hombre. Fue como un puñetazo en el estómago. Esa persona a la que le había abierto mi corazón, a quien le había confiado mi vida, me estaba traicionando de una manera que nunca imaginé. Todo lo que había firmado, todos esos cambios que había hecho por amor, en realidad estaban contribuyendo a facilitar este cruel robo. En ese instante, el suelo desapareció bajo mis pies. El dolor de la traición se mezcló con la vergüenza, con el miedo a lo que vendría después. Me sentí engañado, utilizado, y más que eso, me sentí perdido. ¿Cómo podía alguien engañar así? ¿Cómo podía alguien usar el amor para robar no solo las posesiones de alguien, sino también su dignidad y esperanza? Pasé horas intentando comprender qué había pasado, intentando encontrar una explicación a todo, pero solo encontré la cruel realidad que me dejó vacío. Pero la verdad no se detuvo ahí. El dolor de descubrir lo que estaba sucediendo solo aumentó cuando decidí enfrentarla, mirarla a los ojos y preguntarle, ¿de verdad me amabas? Esa noche, cuando llegó, esperaba respuestas, respuestas que debían salir de su boca para poder comprender todo lo que estaba a punto de destruir mi vida. La miré profundamente a los ojos y le pregunté, con voz temblorosa, ¿me amabas? Guardó silencio. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, no dijo nada. El silencio era tan denso que parecía un grito dentro de la habitación. Finalmente, con una mirada fría y distante, respondió, «Sabías que era joven, ¿qué esperabas?» No hubo arrepentimiento, ni lágrimas, ni palabras de disculpa. Solo esa frase, afilada como una cuchilla. No quería saber nada más de mí. Recogió sus cosas, como si cerrara un capítulo que nunca existió. Como si todo hubiera sido un juego para ella, una historia en la que yo solo era un personaje. La sensación de abandono era abrumadora. Mi corazón, ya herido, se hizo añicos por completo. Me quedé allí, mirando cómo se cerraba la puerta, el vacío que quedaba, el silencio cruel que se apoderó de mi hogar y de mi alma. Esa noche fue el fin de mi sueño, mi esperanza, mi confianza. Fue el momento en que me di cuenta de que me habían engañado, utilizado. Pero también fue el momento en que comencé a levantarme, aunque lentamente, para recuperar mi dignidad. Porque, por muy doloroso que fuera, necesitaba entender que no era mi culpa. Había amado, confiado, creído. Y eso no es un error, es valentía. Esta parte de la historia es dura, lo sé, pero compartirla es importante para que otros puedan reconocer las señales y evitar caer en la misma trampa. Si estás pasando por algo similar, recuerda que mereces más, que el amor verdadero no duele, no abandona, no destruye, y que, incluso después del mayor dolor, es posible resurgir. Después de esa noche, todo quedó en silencio. La casa que una vez pareció llena de esperanza ahora era solo un espacio vacío, donde el eco de mis propias preguntas llenaba el aire. Me sentí utilizada, traicionada, pero también profundamente avergonzada. Avergonzada de haber confiado, de haber abierto mi corazón a alguien que no lo merecía. Era un dolor que iba mucho más allá de la pérdida de mis posesiones materiales. Era un dolor que me llegaba al alma, a mi autoestima, a mi voluntad de creer en el amor y en las personas. Con cada día que pasaba, el vacío dentro de mí parecía crecer. Era un desierto donde la esperanza se marchitaba y el miedo a no volver a ser feliz se cernía como una sombra constante. Me preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciega?
¿Cómo no vi las señales? ¿Por qué mi corazón era tan débil? Estas preguntas me consumían, pero también me hacían reflexionar. Porque la verdad es que, incluso en la tristeza, hay valiosas lecciones. Aprendí que la soledad nos hace vulnerables, que el deseo de compañía nos lleva a ignorar lo que tenemos justo delante. Pero también aprendí que esta vulnerabilidad no es debilidad, sino parte de la humanidad. Y que la vergüenza no debería ser una carga, sino un recordatorio para ser más cuidadosos con nosotros mismos. Comprendí que perdí más que posesiones materiales. Perdí la confianza, la esperanza, la fe en las personas. Pero también descubrí que, a pesar de ello, aún tenía algo que nadie podía arrebatarme, mi dignidad. Y fue esta dignidad la que poco a poco empezó a levantarme del suelo. Porque incluso en el vacío, hay espacio para empezar de nuevo. Incluso en el dolor, hay fuerza para seguir adelante. Hoy, miro atrás y veo esa herida no solo como un trauma, sino como una lección, una parte importante de mi historia que me hizo más fuerte, más sabia y más solidaria. Y quiero compartir esto con vosotros, para que no os sintáis solos, para que sepáis que es posible superarlo, incluso cuando todo parezca perdido.